Pues la Constitución mexicana próximamente cumplirá 100 años de vida. Un texto que fue aprobado en 1917 y que hoy seguimos celebrando por su significado político, pero sobre todo por su contenido jurídico, y que en su momento fue ejemplo y fue quizá una de las constituciones más vanguardistas de su tiempo. Sin embargo, a lo largo de estos prácticamente 100 años, la Constitución ha sido objeto de múltiples reformas. Reformas que le han permitido al país ir adecuando su normatividad jurídica a los cambios que desde la realidad política y social se venían manifestando, pero que al mismo tiempo ha tenido como efecto una distorsión en el contenido constitucional. La Constitución vigente el día de hoy es una Constitución sumamente compleja, abigarrada, incluso en algunos casos contradictoria, muy extensa, que poco se parece al texto original de 1917. Esto no necesariamente es negativo porque ejemplifica de manera elocuente cómo los textos jurídicos, los textos constitucionales deben de ir respondiendo a las transformaciones sociales, pero obviamente tiene como consecuencia negativa una distorsión, digamos, en el texto constitucional. De hecho, se trata de una constitución difícilmente accesible para los lectores no especializados, mientras que lo que se pretende en un Estado constitucional de derecho es que todos podamos ser usuarios de la Constitución. Si pensamos en el sentido de las reformas constitucionales, vale la pena subrayar que la Constitución se ha modificado de manera importante en sus dos apartados principales, en lo que se conoce como parte orgánica, que tiene que ver con la distribución de las competencias entre los poderes del Estado, y en lo que tiene que ver también con su parte dogmática, que tiene que ver con los derechos fundamentales o derechos humanos de las personas. En esta segunda parte, la reforma más importante tuvo lugar en 2011 y fue una reforma que cambió de manera muy significativa el paradigma constitucional mexicano, colocando a los derechos humanos, ahora denominados de esta manera y ya no como garantías individuales, que era la fórmula que se utilizaba antes, pero bueno, decía colocándolos en el eje de la acción del poder político. Los derechos humanos que contiene nuestra Constitución, además, se vieron enriquecidos y ampliados con un catálogo mucho más amplio que se encuentra contenido en documentos internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y en esta manera hoy la Constitución mexicana en materia de derechos tiene un bloque de constitucionalidad muy amplio, muy robusto, muy rico. En el apartado de la organización de los poderes, la Constitución también ha cambiado. Hoy ya no existe únicamente una distribución en tres poderes de la Unión, tripartita, como tradicionalmente se decía, de la división de los poderes, sino que en realidad hoy el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial conviven con un amplio grupo de organismos constitucionales autónomos que realizan funciones estratégicas para el Estado mexicano, que antaño eran facultad del presidente de la República y que hoy están a cargo de estas instituciones que han ido evolucionando y que atienden materias muy delicadas, como todo lo que tiene que ver con la materia electoral, como lo que tiene que ver con la información estadística, el asunto relacionado con la educación, temas vinculados con las telecomunicaciones, con las cuestiones de competencia económica, con el propio Banco Central, en fin, materias estratégicas del Estado mexicano se encuentran hoy en manos de estos organismos constitucionales autónomos. De esta forma, lo que hoy nuestra Constitución contiene es un catálogo muy robusto de derechos, un catálogo además que debe de ser garantizado por todos los poderes del Estado, y por el otro lado una articulación de los poderes de una forma compleja, de una forma particularmente, digamos, difícil de operar. Y vale la pena advertir que además nuestra Constitución es una Constitución de carácter federal. Entonces, esta, digamos, organización de los derechos y su vinculación con los poderes se encuentra reproducida también a nivel de las entidades federativas de los estados que componen a la Federación Mexicana. De esta forma, el constitucionalismo mexicano es un constitucionalismo robusto, pero al mismo tiempo complejo, y la Constitución que se aprobó en 1917 apenas se parece a la que está y a la que estará probablemente vigente en 2017. Hacia el futuro vislumbro algunas alternativas que pueden ser las siguientes.
Una posibilidad es que sigamos como hemos estado hasta ahora, reformando de manera continua y casi permanente a la Constitución, distorsionando su contenido, pero al mismo tiempo adecuándolo a las necesidades que la realidad política y social demandan. Otra posibilidad es hacer una moratoria de reformas constitucionales, una bonita idea propuesta por Miguel Carbonell, que supondría no reformarla en un determinado periodo de tiempo para dedicar nuestros esfuerzos en la aprobación de las leyes secundarias y para dedicar también los esfuerzos de los poderes públicos en el diseño y puesta en práctica de las políticas públicas que hagan realidad a la Constitución. Una tercera alternativa es la de una reconstitucionalización del país. Es una propuesta que algunas voces han planteado, pero que supone en realidad no únicamente una decisión jurídica, sino también una acción política sumamente compleja. La cuarta posibilidad, que es la posibilidad que a mí se me antoja más deseable, es la de realizar una revisión técnica a la Constitución vigente, el revisar cómo se encuentra nuestra Constitución hoy y cómo sería posible, sin alterar los acuerdos políticos fundamentales que la sustentan, mejorar su texto, redactándolo de mejor manera, depurándolo, reorganizándolo. Creo que esta sería la mejor manera de festejar a la Constitución de 1917 en el año 2017, renovándola, reforzándola, revisándola.